Vamos a pasar ahora a la presentación de Juan Diego Barberena. Él es de Nicaragua, tiene 28 años, es abogado y activista político, ha trabajado por la transición democrática en Nicaragua desde el año 2018, es parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y del directorio político de la Concertación Democrática Nicaragüense en Monteverde, la plataforma de unidad más importante en la actualidad de la oposición pro democracia de Nicaragua. Ha sido consultor en temas de derecho electoral, lawfare, justicia penal, autor del capítulo 11 del libro Anhelos de un Nuevo Horizonte, Aportes para una Nicaragua democrática. Reside en el exilio en San José, Costa Rica. Adelante, Juan Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la oportunidad, por la invitación. Buenos días a todas y todos. Bueno, para mí es un placer estar acá con ustedes y poder hablar un poco de mi experiencia, de la experiencia que hemos vivido las nicaragüenses en estos, bueno, 17 años de autoritarismo, 6 años de régimen totalitario y sobre la importancia de la participación política. Creo que además del contexto electoral mexicano, venezolano también, que ahora Paulina nos comentaba del mismo, este tipo de reflexiones son sumamente importantes en un contexto de desdemocratización que estamos viviendo en la región, ¿no? De desmedro hacia la democracia, pero también de, de una tendencia existente, ¿no? De una falta de inmediatez entre la población, la juventud, con esas instituciones que nosotros hemos conocido como democracia liberal, ¿no? De la cual forman parte indiscutiblemente las instituciones partidarias, de lo cual coincido con Rafael, que están pasando por una grave crisis, ¿no? Eh, Nosotros en Nicaragua, bueno, vivimos una transición a la democracia en 1990, luego de una guerra durante los años 80 que aproximadamente dejó 50.000 víctimas, de las cuales no ha habido ningún proceso de rendición de cuentas y ha cambiado, digamos, un pacto de impunidad. Eh, pero principalmente fuimos, digamos, el último escenario de la Guerra Fría y fuimos en consecuencia un instrumento geopolítico y geoestratégico, ¿no? Eh, pero desde el año 2007 no vivimos un régimen autoritario. Daniel Ortega volvió al poder luego de esa transición a la democracia de 1990. Yo en el 2007 tenía 11, 12 años. 11 años seguramente cumplidos. Y luego ahora mismo no he visto ningún otro gobernante que no sea Daniel Ortega y no he tampoco tenido la oportunidad de ejercer el derecho al voto ante una institución electoral transparente, independiente, que pueda garantizar la competencia electoral. Y creo que ese es un tema supremamente importante que nos convoca acá. La necesidad de, ante instituciones electorales, con independencia, de ejercer el derecho al voto, porque hay países en la región en la que eso, además de que no es permitido, está casi que criminalizado, ¿no? Eh, yo creo que lo que vimos los nicaragüenses tiene muchas explicaciones, desde luego, y que puede servir para tomar nota en lo que puede venir en otros países bueno, de Latinoamérica en general. Yo creo que lo primero es que los partidos políticos, en el caso nuestro, perdieron capacidad, digamos, ¿no? De convocar, de conectar con las necesidades de la población. Se centraron solamente en los temas y problemas superestructurales de la democracia, del Estado de Derecho, de la institucionalidad democrática, supremamente importante, desde luego, pero que no conectaba eso con las necesidades y las problemáticas que vive o que estaba viviendo la población nicaragüense en esos primeros años de dictadura. Y en consecuencia, los partidos políticos, su única actividad era exclusivamente en cada periodo y proceso electoral, ¿verdad? Y por de otro lado, Daniel Ortega suscribió un acuerdo político con el gran capital nicaragüense, es decir, con el gran empresariado nicaragüense, un acuerdo de cogobierno que duró del año 2007 al año 2018, que además el año 2018 es un parteaguas para el caso de nosotros en Nicaragua y es el momento de mayor manifestación de la juventud, en el caso concreto nuestro, ¿no? Entonces,
todas estas componendas, ausencia de cuerpos políticos que pudiesen también responder a los intereses de las nuevas generaciones, generó de alguna manera una ausencia de participación juvenil. Y y en los procesos electorales de los años 2012, 2016 y el del 2021, ya en otras circunstancias en Nicaragua, la participación electoral ha sido tan nula como que los datos arrojan el 80% de la abstención, de lo cual evidentemente el registro de electores nicaragüenses está mayoritariamente conformado por jóvenes. Y los jóvenes no han podido participar formalmente en política porque no tenemos una institución electoral creíble. Y entonces, ¿qué es lo que nos ha tocado? Desde el año 2018, tras una reforma impopular del sistema de seguridad social, así fue salir a las calles. Salir a las calles, luchar por un sistema no solamente de seguridad social justo, sino por la democratización del país en consecuencia de la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo y su familia. Bueno, eso costó la vida de 350 personas, crímenes de lesa humanidad, persecución política generalizada, y aquí estamos hoy luchando para sacar a Daniel Ortega del poder y que creo que lo vamos a lograr. Tenemos la plena convicción que lo vamos a lograr, ¿no? Entonces ya la participación política ha pasado ante la imposibilidad de que sea formal por medio de los instrumentos electorales, ha tenido que ser una participación política material, ¿verdad? No solamente a través de la movilidad social, sino ahora tratando de construir alternativas políticas de los distintos sectores adversos a la dictadura Ortega Murillo. Y creo que esa es una de las primeras cosas que yo creo que es importante que se apunte. También la participación de los jóvenes pasa por coadyuvar para generar nuevas apuestas y nuevas propuestas políticas desde otros sectores, ¿verdad? Para también poderse acercar a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Y lo otro que yo creo también muy importante, ante la ausencia de participación política de los jóvenes, ¿qué pasa? Sobre todo cuando todavía hay y existen instituciones pues medianamente sólidas que cumplen su función, digamos, con la democracia, con el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática. Bueno, yo creo que pasa lo que nos ha sucedido en nuestros países, en el caso concreto Venezuela, Nicaragua, Cuba, que ahora rayan en regímenes, Nicaragua en el caso concreto es un régimen totalitario, no podemos hablar de un régimen autoritario. Daniel Ortega ha controlado todos los espacios políticos y sociales. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, sucede que estamos ante una situación de sistemática y generalizada violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad cometidos constantemente y principalmente de criminalización de los derechos y de anulación de los derechos fundamentales. Es decir, en este momento hay 314 nicaragüenses que fueron declarados apátridas, desterrados del país y además de eso declarados traidores a la patria. Hay toda una conducta de sustracción de esas capacidades, cualidades que nos colocan como sujetos de derechos y como sujetos de interlocución ante las autoridades públicas. Y lo que se manifiesta más en la inmediatez de la gente es la pobreza, la exclusión y la migración. El 13% de la población económicamente activa de Nicaragua está fuera. Eso tiene ya consecuencias irreversibles para nuestro país, que además sufrió una migración masiva hace poco menos de 40 años, en la década de los años 80. Con esto lo que yo quiero decir, ya para finalizar, porque me queda un minuto, es que la participación de los jóvenes con apuestas y propuestas políticas es supremamente importante y sobre todo ante instituciones que todavía tienen vigencia. Con esto quiero decir de que no hay democracia sin demócratas. Creo que a eso también es muy importante que lo acotemos. Aunque nos opongamos a regímenes autoritarios, aunque nos opongamos a la arbitrariedad del ejercicio de poder, también tenemos que dar muestra de realizar actos y conductas democráticas en pro de la democracia. Y tampoco creo que hay democracia sin ejercicio efectivo de los derechos, y en este caso el derecho al sufragio, en este caso el derecho al voto. Y yo decía, y ya con esto termino, en el año 2016 en Nicaragua, cuando todavía luchábamos para que se respetara la voluntad popular, de que el derecho al voto es el derecho político más importante que un ciudadano o una ciudadana tiene a su disposición para poder generar efectos en los cambios a largo plazo en su sociedad y en su país. Y creo que si está a disposición ese derecho, si no está criminalizado y no está anulado como nos pasa a otros, pues creo que tienen la obligación de ejercerlo para
evitar ser capturados también por esa tendencia de desmedro a la democracia, de desdemocratización y de concentración absoluta del poder. Me quedo por ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Diego. Pues un testimonio más de jóvenes que nunca han podido ejercer su derecho al voto y que los mexicanos sí tenemos todavía este privilegio y hay que aprovecharlo. Bueno, yo creo que nuestras apuestas y nuestras luchas políticas cotidianas es para precisamente recuperar el derecho a participar formalmente en política, ¿no? Y eso pasa por eh, que en nuestros países, pues caso concreto mío, Nicaragua, pueda sufrir una transición hacia la democracia. Y una transición a la democracia, pues que desde luego va a requerir una serie de elementos para que se pueda materializar sin duda, ¿no? Sin embargo, creo que para que podamos recuperar ese derecho a participar formalmente en política, eh, todo va a depender de lo que hagamos hoy, ¿no? Todo va a depender de lo que hagamos hoy en términos de participación política, en caso concreto nuestro, en los espacios de la oposición política nicaragüense. Y muchas veces yo me he cuestionado mi participación política en los procesos de concertación y de unidad plural de la oposición en Nicaragua, cuando también me toca compartir espacios con políticos tradicionales, que si bien es cierto son opositores a la dictadura, pero al final tienen unos vicios de una cultura política componentista, pactista, poco transparente, poco colectiva, etcétera, ¿no? Extrapolando esto de, bueno, no tengo mucho incentivo para participar en la política, para ir a votar, para organizarme en un partido político, un movimiento social o en un movimiento político. El tema es que la única manera que podemos participar para proponer y para apostar por un cambio político, un cambio social y un cambio democrático es dando la batalla dentro de estos espacios, ¿no? Participando políticamente. Y yo soy de los que creo que muchas veces los jóvenes, ante una cultura también política muy adultista, ¿no? Pues nos toca hacernos notar y participar casi que abriéndonos camino, estirando los brazos a cada uno de los lados, ¿no? Entonces, y creo que también tenemos que tener presente que la decisión más fácil y más al final conformista es no participo porque no va a haber ningún cambio. Lo complejo y lo difícil es tomar la decisión de participar para cambiar esa realidad adversa, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que tener presente, que yo la tengo constantemente presente y siempre tratar de sobreponer ante esas condiciones que hacen ver de que el panorama y las posibilidades de cambio son adversas, sobreponer las convicciones y las necesidades de cambio y de que sobre todo mucho de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Va a depender para que otra gente que no tiene la capacidad, ¿verdad? De poder participar políticamente, ni el privilegio que tenemos nosotros de ser políticamente formados, pues puedan también ser beneficiados, digamos, por un Estado con unas políticas públicas más eficaces y dejar de estar en los márgenes de la exclusión, en los márgenes de la sociedad y en los márgenes del Estado. Gracias. Adelante, Juan Diego. No, yo quiero suscribir esto que Paulina está comentando, además de esas complejidades que ella resalta, desde luego lo difícil es insertarse en un nuevo país y que creo que todavía en la región existen países de puertas abiertas para los migrantes, más aún por razones políticas. Eh, bueno, Costa Rica, el país en donde estoy, es uno de ellos, que no solamente históricamente ha tenido una relación importante con Nicaragua, sino también, sobre todo porque somos países que limitamos entre sí, sino también con otros migrantes políticos de otras nacionalidades. Pero yo un poco más hacia eh, qué es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Y es, además de ser desplazados forzosamente por razones políticas, creo que lo más complejo de esto es hacer política desde el exterior, por varias razones.
porque uno fuera de su país y es muy rápido que uno pierda el pulso constante de la realidad que se vive en tu país, ¿verdad? Es decir, en el caso nuestro, en el caso personal en Nicaragua, yo tengo 2 años fuera, 2 años y resto fuera de Nicaragua. Trabajo las 24 horas del día, los 7 días a la semana sobre Nicaragua, pero no, como no estoy en el país, hay cosas que yo mismo no noto, no percibo y no, porque no tenemos, digamos, una interlocución diaria, constante, más allá de que hable con gente dentro de Nicaragua, pero no es una interlocución como la que uno tiene estando del país. Entonces es altamente complejo hacer política desde afuera. Por eso, porque ahí uno tiende a desconectarse por el simple hecho de que estés en un país con libertades. Pues hay una desconexión porque ya no estás en el país donde tus libertades están siendo coartadas, ¿no? Y el otro tema es cómo la actividad política que uno se desarrolla, y en el caso de Nicaragua, que es muchísimo más complicado porque toda la oposición está exiliada, toda la dirigencia de la oposición está exiliada, no hay ningún dirigente de la oposición que esté dentro del país. Entonces, ¿cómo podemos hacer oposición? ¿Cómo nuestras acciones tienen efectos en Nicaragua? ¿Cómo nuestras acciones tienen efecto en la población que está sufriendo un estado de excepción de facto hoy, que tiene sus libertades anuladas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desde el exilio uno combate a un régimen totalitario? Es sumamente complejo, sobre todo bajo los cauces de la lucha no violenta, ¿verdad? Porque en otro tipo de lucha, pues evidentemente los efectos y las acciones tienen mayor notoriedad, pero este no es el caso, porque hemos tomado la decisión de romper un ciclo de violencia de 200 años de historia en Nicaragua. Entonces, creo que esas son las grandes complejidades que tenemos y evidentemente la creatividad está en juego, ¿no? Cómo uno teje redes medianamente clandestinas, cómo uno se contacta con gente que está dentro de Nicaragua, cómo hay gente que entra y sale, etcétera, ¿no? Eh, pero con esto que quiero decir es, tenemos se tiene la obligación y el deber de evitar a toda costa de que más liderazgos políticos y sobre todo jóvenes se vean en las circunstancias en las que estamos algunos de nosotros, ¿verdad? Y por eso creo que el trabajo y la participación es sumamente importante. Gracias. Juan Diego, ¿quisieras hacer una reflexión final? Sí, yo también agradecer a Safe Democracy por la oportunidad, por la invitación de que pudiéramos venir aquí a plantear también un poco nuestra experiencia en un momento crucial seguramente. Em, pues mi llamado es precisamente a que yo decía en mi intervención de que pues, no hay democracia sin demócratas, pero tampoco la democracia se puede construir sin participación. Y para ello es, creo, supremamente importante de que puedan movilizarse en este contexto electoral. Pero también he entendido que la democracia es mucho más compleja que ir a votar, va mucho más allá. Hay otras reivindicaciones que se pueden materializar y se pueden realizar precisamente por medio de una movilización electoral efectiva. Y finalmente algo que hemos aprendido que en Nicaragua es lo siguiente: el techo electoral de los regímenes autoritarios se moviliza a votar, pero la masa o el electorado que exige un cambio político o que al menos aspira a que haya un cambio político, no muchas veces se moviliza a votar como se moviliza el techo electoral de lo autoritario y del autoritarismo. Y yo creo que esa es una lección de que tenemos que movilizarnos para votar y para procurar por los cambios y tener miradas más hacia largo plazo, no miradas cortoplacistas. Las miradas cortoplacistas nos frustran, las miradas a largo plazo nos abren perspectivas de cambio más integrales y sobre todo más estructurales. Yo nuevamente agradezco y bueno, acá a su disposición y a la orden. Mil gracias, Juan Diego, mil gracias.